Buenas noches, iglesia. ¿Cómo están? Hemos leído juntos muchas parábolas acerca del reino de Dios para poder vislumbrar la grandeza de su reino, inexplicable y único. Cada una de estas parábolas las hemos abordado según el Señor ha indicado. Hemos aprendido profundas lecciones y todas y cada una de las parábolas nos han mostrado principios y realidades del reino que son apasionantes, eternas y extremadamente valiosas. Como concluimos el viernes, seguiremos escudriñando más del reino de los cielos y de su gran Rey. Y continuaremos permitiendo que transforme nuestra manera de vivir, nuestra manera de pensar y nuestro servicio al Señor. Seguiremos renovando nuestra mente para que el reino de Dios y nuestro Rey, Cristo Jesús, no sea solo algo que esperamos, sino una realidad presente que manifestamos desde ya en cada aspecto de nuestras vidas. Precisamente en aras de cumplir con ese deseo de vivir el reino de nuestro Señor Jesucristo como una realidad presente, vale la pena aclarar que los 3 temas de los que hablamos hace 8 días no fueron mencionados como algo aislado a lo que hablaremos hoy. El llamado a ser conscientes de que es tiempo de dar fruto. Hablar de la importancia de conocer el reino de Dios y al Rey del reino. Y el repaso que hicimos acerca de las enseñanzas que hemos recibido de parte del Señor acerca de su reino no son algo al azar. Todas las cosas que hemos visto son la preparación que Dios le proporciona a nuestros corazones para recibir y entender con mayor profundidad lo que Él quiere de nosotros y para nosotros. Para llegar a este punto de acercamiento profundo al reino, primero estuvimos en Lucas 17, donde Cristo Jesús menciona su reino y anuncia que ya está entre las personas que lo escuchaban. Repaso todo esto porque quiero que comprendan algo valioso. Desde el inicio de la preparación de estas enseñanzas acerca de las semejanzas y parábolas del reino, nuestro Dios especificó con claridad cuál de ellas sería la cereza del pastel. En su perfecta voluntad nos guió por medio de sus evangelios para llegar a este punto de inflexión. Si pensábamos que se nos había entregado una gran responsabilidad con lo que habíamos escuchado hasta ahora, debemos tener muy presente que ahora seremos llevados a recibir más conocimiento y que por lo tanto se nos exigirá más. Esta noche primero leeremos la parábola y veremos el orden maravilloso que Dios les dio en el Evangelio de Mateo. Después entenderemos el contexto. Por último, veremos el porqué de las parábolas y cómo podemos recibirlas cada uno de nosotros. Empecemos. Mateo 13, del 1 al 17. Sigamos la lectura, por favor. Ese mismo día salió Jesús de la casa y se sentó a la orilla del mar. Y se congregaron junto a él grandes multitudes, por lo que subió a una barca y se sentó. Y toda la multitud estaba de pie en la playa.
Y les habló muchas cosas en parábolas diciendo: He aquí, el sembrador salió a sembrar, y al sembrar, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y se la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y enseguida brotó, porque no tenía profundidad de tierra. Pero cuando salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Y otra parte cayó en tierra buena y dio fruto, algunas semillas a 100 por 1, otras a 60 y otras a 30. El que tiene oídos, que oiga. Y acercándose los discípulos le dijeron: ¿Por qué les hablas en parábolas? Y respondiendo él les dijo: Porque a vosotros se os ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no se les ha concedido. Porque a cualquiera que tiene se le dará más y tendrá en abundancia, pero a cualquiera que no tiene, aun lo que tiene se le quitará. Por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Y en ellos se cumple la profecía de Isaías que dice: Al oír oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible, y con dificultad oyen con sus oídos, y sus ojos han cerrado, no sea que vean con los ojos, y oigan con los oídos, y entiendan con el corazón, y se conviertan, y yo los sane. Pero dichosos vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. Porque en verdad os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que vosotros oís y no lo oyeron. El Señor nuevamente utiliza un ejemplo terrenal y temporal para explicarnos asuntos celestiales y eternos. Hablemos de las implicaciones de la siembra. Dice el texto que el sembrador salió a sembrar. La gran mayoría de nosotros tal vez no tiene la experiencia de conocer de primera mano lo que es la agricultura. En el supermercado vemos el producto, pero no participamos del trabajo que implica el que sea posible ver esos alimentos en una estantería. Ese desconocimiento de esos procesos de agricultura puede generar que las parábolas relacionadas con la siembra, la cosecha y el fruto puedan perder parte de su impacto al no entender el contexto de las implicaciones de la siembra. Tal vez otros sí están más familiarizados con estos procesos, lo que les permitirá comprender bastante el contexto de esta parábola. Pero para todos aquellos que no conocemos mucho del tema, es necesario hacer la aclaración de que las frutas, los granos y las verduras no aparecen en los estantes de los supermercados por ósmosis. Hablemos entonces del contexto de esta semejanza. Para los judíos de la época era fácil identificarse con esta parábola porque para ese entonces la agricultura era una de las principales actividades económicas, hacía parte de su vida diaria. Entonces el Señor, como buen maestro, usó imágenes de la siembra y la cosecha porque eran bien conocidas por sus oyentes, con el fin de que en la sencillez de lo conocido para ellos fuera ilustrada una verdad espiritual maravillosa. Uno de los aspectos más maravillosos del Señor es que Él, como Maestro perfecto, siempre sabe cómo hablar a nuestro corazón de una manera que podamos comprender. Él siempre usó ejemplos y situaciones cotidianas cercanas a las experiencias de las personas con el fin de transmitir verdades profundas
de una manera sencilla. Esto es una muestra de su amor y cuidado, ya que nos habla de maneras que podamos entender y aplicar. Recordemos que una parábola es una historia terrenal con un significado espiritual. Vamos a contar esa parábola, es decir, esa historia que acabamos de leer, con algo que las personas estamos muy familiarizadas en esta época, por ejemplo, con la medicina. La historia diría algo así: un médico aconsejó acerca de la salud a sus pacientes. Algunos no le hicieron caso, prefirieron hacerse sordos a sus consejos y no aplicar ninguno de ellos. Por esto, su salud empeoró. Otros siguieron las recomendaciones por unos días, pero luego volvieron a sus hábitos dañinos y no vieron resultados ni mejoras en su estado de salud. Otros intentaron seguir las indicaciones, pero las abandonaron porque se desmotivaron. No tuvieron suficiente carácter para cambiar sin importar las condiciones o percepciones externas. Y también hubo pacientes que entendieron la importancia de cuidarse, se esforzaron en cambiar sus hábitos intencionalmente y lograron una vida más saludable, inspirando incluso a otros a hacer lo mismo. Así es como el Señor Jesús, conociendo lo que era sencillo de entender para aquellos que lo estaban escuchando, cuando habló de la parábola del sembrador, les enseñó una profunda verdad espiritual con cosas cotidianas de las que ellos participaban. Paradójicamente, a pesar de la sencillez de las parábolas que pronuncia Jesús, muchos oyentes de esa época y hasta el día de hoy no las entienden porque no tienen ojos para ver y oídos para oír, porque tienen un corazón insensible. Muchas veces lo sencillo es lo más difícil de aceptar para los seres humanos. ¿Cómo así?, podrá pensar alguna persona. Sí, iglesia, así es. Muchas veces lo sencillo es lo más difícil de aceptar porque lo sencillo no busca desafiar nuestra mente, sino nuestro corazón, nuestra forma de vivir, nuestra realidad. En su simplicidad, las cosas sencillas exponen a los seres humanos. Entonces, quien escucha se encuentra frente al espejo de sus incoherencias y su falta de autenticidad, y al ver todas esas falencias prefiere hacerse ciego y seguir como está. Porque aceptar la pobreza espiritual en la que se encuentran todas las personas sin Dios es una verdad difícil de digerir. Por lo que hay personas que optan por fingir que nunca han escuchado esa verdad, así lo hayan hecho. Continuemos. Jesús estaba en Galilea cuando pronunció esta parábola. Galilea era conocida por tener terrenos fértiles. Los cultivos de trigo, de cebada, de vides y de olivos eran fundamentales para la economía y la subsistencia de quienes vivían allí. La región de Galilea estaba formada por montañas y valles, contando con un terreno variado, con una geografía diversa que influía directamente en la fertilidad de las tierras. Aunque alguien que conoce agricultura en la actualidad puede comprender un poco más fácil esta semejanza, es valioso aclarar que es diferente cómo se manejaban los sembrados
en ese periodo de tiempo, en esa época. Los agricultores que había en la época en que Jesús enseñó esta parábola dependían casi exclusivamente del esfuerzo humano y también se veía involucrado en la siembra el trabajo de animales. Los cultivos se veían muy afectados por los ciclos naturales para sembrar y cosechar. Hoy en día, para sembrar contamos con maquinaria avanzada, existen fertilizantes químicos, sistemas de riego y técnicas de cultivo científico. Cuando Jesús habla de que el sembrador salió a sembrar, lo dice porque la siembra se hacía manualmente. El sembrador caminaba esparciendo las semillas y las esparcía con la mano en todas las direcciones. Tenía una bolsa de semillas colgada al hombro y las esparcía con la mano en todas las direcciones. Averigüé y encontré que esa técnica de siembra se llama siembra al voleo. Imaginemos a un hombre lanzando semillas en todas las direcciones. De allí podemos comprender que no había un control exacto sobre dónde caían las semillas. Es así como algunas terminaban en lugares como el camino, entre espinos o en pedregales. Para comprender esta parábola es vital conocer que para que el sembrador saliera a sembrar, tenemos que dar por hecho que ya había abonado y preparado el terreno. La acción de sembrar no se realiza al azar. No es como que el sembrador un día cualquiera salió a tirar semillas porque sí. No. Para llegar a ese punto, el terreno ya había pasado por una etapa de preparación. Tirar la semilla es el último paso en el proceso de la siembra. Antes de esparcir la semilla, el sembrador prepara el terreno, elimina piedras, espinos, malezas y abona la tierra para que sea fértil. El sembrador le dedica su tiempo y dedicación. Es tan importante la semilla como el terreno. Un buen sembrador no usa cualquier semilla, selecciona la mejor, la que tiene potencial para producir una cosecha abundante y que dé los mejores frutos. La semilla de la que está hablando el Señor Jesús definitivamente es la mejor. La semilla es la palabra del reino. Repito, es tan importante la semilla como el terreno. La semilla ya vimos que es la mejor, la palabra del reino. Ahora hablemos de terrenos. El sembrador puede preparar el suelo con dedicación y esfuerzo y esparcir la mejor semilla, pero la calidad del terreno se escapa de sus manos. Cada tipo de terreno tiene sus propias limitaciones y características, y el resultado final depende de cómo cada uno de esos terrenos responda a la semilla. Es decir, el sembrador hace su parte, escoge la mejor semilla, prepara el terreno y le esparce la semilla. Pero el fruto depende de la capacidad del terreno para recibir, nutrir y sostener lo que ha sido sembrado. La semilla puede ser de excelente calidad, pero un terreno inadecuado no permitirá que dé fruto. Aunque el sembrador abona el terreno, la parábola muestra que no todo suelo está dispuesto a recibir la semilla. ¿Por qué? Porque la semilla depende del terreno para obtener los nutrientes, el agua y el ambiente necesario para crecer y dar fruto.
La calidad del terreno es determinante y condiciona el resultado de la cosecha. Cuando el terreno no es apto, incluso el mejor trabajo del sembrador se pierde. Sin un terreno fértil, no hay cosecha. En la parábola vemos que Jesús menciona 4 tipos de terreno. Los 4 terrenos de la parábola representan las diversas condiciones en las que puede estar el suelo en donde fue sembrada la semilla. Veamos el contexto de cada uno de ellos y recordemos que el Señor está diciendo la parábola en la tierra de Galilea, es decir, había 4 tipos de terrenos. Ellos sabían de qué estaba hablando el Señor Jesús. Tipos de terrenos. El camino. Los campos de cultivo en Israel estaban rodeados por senderos estrechos y compactados que usaban los campesinos y sus animales para moverse, lo que se conoce como servidumbre de paso. Cuando el sembrador lanzaba la semilla, parte de la semilla podría caer ahí, en el camino. 2. El terreno pedregoso. Muchas áreas en donde se sembraba tenían una fina capa de tierra sobre roca. Lo curioso de este terreno es que las semillas podían germinar rápidamente en esta tierra, que era superficial porque el calor de la roca aceleraba el proceso de la semilla, pero ese proceso se estancaba porque aunque tenía un rápido crecimiento, las raíces no podían profundizarse debido a la roca. 3. La semilla que estaba entre espinos. Aunque los agricultores intentaban limpiar sus campos, algunos espinos crecían junto al cultivo. Estas plantas competían con la semilla que esparció el sembrador y buscaban agua, luz y los nutrientes. Entonces los espinos ahogaban las plantas más débiles. Y finalmente está la buena tierra. Este era un terreno ideal porque contiene todos los nutrientes esenciales que las plantas necesitan. Es capaz de retener suficiente humedad, asegurando que las raíces no sufran sequías. Esta tierra está limpia y es lo suficientemente profunda para permitir que las raíces se extiendan y encuentren los nutrientes y el agua que necesitan. En la buena tierra es donde las plantas pueden crecer fuertes y producir una cosecha abundante. Estos 4 terrenos mencionados por Jesús en la parábola representan las condiciones con las que puede encontrarse una semilla cuando es sembrada por el sembrador. La semilla siempre hace su intento por crecer, pero los resultados que se obtienen de cada uno de estos terrenos son completamente diferentes. Jesús les habla esta parábola a las personas y luego de hacerlo los discípulos le preguntan ¿por qué le habla a la gente por parábolas? Vamos a acompañar la lectura en Mateo 13 del 10 al 17. Y acercándose los discípulos le dijeron: ¿por qué les hablas en parábolas? Y respondiendo él les dijo: porque a vosotros se os ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no se les ha concedido. Porque a cualquiera que tiene se le dará más y tendrá en abundancia, pero a cualquiera que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. Y en ellos se cumple la profecía de Isaías que dice: al oír oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis.
porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible y con dificultad oyen con sus oídos, y sus ojos han cerrado, no sea que vean con los ojos y oigan con los oídos, y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Pero dichosos vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen, porque en verdad os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que vosotros veis, y no lo vieron, y oír lo que vosotros oís, y no lo oyeron. Iglesia, nosotros estamos viendo y escuchando. Empecemos a abordar el por qué Jesús hace uso de las parábolas y cómo podemos recibirlas cada uno de nosotros. Jesús cubre varios aspectos de las parábolas y antes de ver esos aspectos quisiera compartirles lo que un comentario bíblico dice. Las parábolas tienen un efecto especial en la forma en que transmite su mensaje. Al usar imágenes simples y cotidianas, logra instalar el mensaje en la mente del oyente. La parábola abre una puerta para que la persona reflexione por sí misma y poco a poco reconozca la verdad desnuda, sin filtros ni barreras emocionales. Esto hace que la enseñanza sea más accesible, profunda y transformadora. Jesús, al escuchar la pregunta de sus discípulos, les explica que a ellos, a los discípulos, se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos. Y les comenta que a los demás no se les ha concedido. Y les dice que a esas personas, aunque están viendo, no ven, y aunque están oyendo, no oyen. Por una razón sencilla, tienen su corazón endurecido, son insensibles. Tener un corazón endurecido se refiere a una condición emocional, mental o espiritual en la que una persona es incapaz o está poco dispuesta a sentir, a comprender, a empatizar, a cambiar o recibir alguna enseñanza. Las personas con un corazón endurecido se pierden en la sencillez de las parábolas porque simplemente no están dispuestas a comprender. Recordemos lo que hablamos al iniciar la enseñanza. Muchas veces lo sencillo es lo más difícil de aceptar porque no busca desafiar nuestra mente, sino nuestro corazón. En su simplicidad, las parábolas exponen a los seres humanos. Quienes las escuchan se encuentran frente al espejo de sus incoherencias y a su falta de autenticidad. Cuando Jesús les explica el sentido de las parábolas, es como si les dijera: las cosas de Dios son más fáciles de entender para los que tienen ganas de aprender, pero se vuelven más difíciles y confusas para los que por su propia voluntad deciden no querer entenderlas. Las parábolas y las enseñanzas de nuestro Señor Jesús no son algo que se sabe y ya. No. Las enseñanzas de Jesús no son como esos datos intelectuales que se conocen, pero que no van más allá de eso, de solamente saberlos. Las parábolas son una enseñanza práctica y experimental. Para entenderlas es necesario vivirlas. Debemos tener muy presente cada uno de nosotros que es necesario tener una experiencia práctica y personal con el Evangelio del Reino, no solo un entendimiento teórico. Aquí no vinimos solo a leer, sino a practicar. Recordemos que hay 4 tipos de personas. 1, los que solo han nacido una vez.
nacieron de sus padres terrenales, pero no tienen idea de la palabra de Dios ni de la vida espiritual. No pueden ver ni entender el reino de los cielos. 2, los que han nacido de nuevo, pero no renuevan su entendimiento. Aunque han experimentado un nuevo nacimiento espiritual, no crecen ni maduran en su fe. Construyen con materiales frágiles como madera, heno y hojarasca y no alcanzan una vida sólida en Cristo. Los que tienen mucho conocimiento, pero no han nacido de nuevo. Eso se sabe en la Biblia de atrás para adelante y de adelante para atrás. Saben mucho de Dios, pero no lo conocen realmente ni lo viven. Son como Nicodemo, aparentan sabiduría espiritual, pero carecen de discernimiento y vida en el Espíritu. Pueden estar incluso predicando o asistiendo a iglesias, pero no han nacido del agua ni del Espíritu. Y por último, los que han nacido de nuevo y renuevan su entendimiento. Nacidos del agua y del Espíritu, viven en comunión con Dios, con propósito y dirección. Diariamente renuevan su mente para pensar y actuar como Cristo. Buscan alcanzar la plenitud del carácter de Cristo, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Quien tiene las enseñanzas de Jesús como un dato meramente intelectual, pero no lo practica, puede fácilmente convertirse en el tercer tipo de persona. Los que tienen mucho conocimiento, pero no han nacido de nuevo. Iglesia, es necesario vivir las enseñanzas de Dios. No solo basta con escucharlas o estudiarlas. No, Señor. Como dice Santiago 1, 22, 25, por favor sigamos muy de cerca el texto y si la podemos acompañar mucho mejor. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Muchos escuchaban las parábolas del Señor Jesús, pero las guardaban en su intelecto sin llevarlos a la práctica. Hacer esto es como saber que perdonar trae paz, sin experimentar el conceder perdón a los otros. Saber que perdonar trae paz puede ser un dato interesante, incluso bíblico, y lo puedes aceptar como cierto de manera teórica. Puedes saberlo, pero solo verlo como un dato aislado. Si nunca has pasado por el proceso de perdonar a alguien que te ha herido profundamente, esa verdad sigue siendo solo un dato, solo conocimiento, nada de práctica. Ahora, cuando te enfrentas a una situación real donde decides perdonar a alguien que te dañó, experimentas el proceso de liberarte del rencor, sentir cómo cambia tu corazón y finalmente encontrar esa paz de la que antes solo habías escuchado. En ese momento, lo que sabías en teoría se convierte en un conocimiento experimental. Ahora no solo lo sabes, lo has vivido y eso lo vuelve transformador. Cada parábola que hemos visto juntos, renovando nuestra mente los viernes y ser adoradores los martes, se debe convertir en algo que sabemos y que vivimos.
Se debe convertir en algo que experimentamos para que realmente veamos la obra de Dios cumplida en nosotros. Cuando nosotros encontramos en la palabra del Señor que hay que perdonar, es que hay que perdonar, que hay que caminar otra milla, es que hay que caminarla, es que hay que bendecir, ora por tus enemigos, ay, sí tengo que orar por ellos. Todo eso es para que lo practiquemos, no que sea solo teoría y la almacenemos ahí, digamos tan lindo. No, es para que usted lo haga. Hay que vivirlo. Otra cosa que debemos notar de la respuesta de Jesús es que saber el principio bíblico y vivirlo es un regalo de Dios para los verdaderos creyentes que se esfuerzan en poner en práctica su fe y crecer en ella. Por eso dice que al que tiene se le dará más y al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Porque los que están dispuestos a aprender y madurar reciben más sabiduría y bendiciones, mientras que los que no usan lo que tienen, incluso lo poco que tienen, les será quitado. En esa sentencia de Jesús vemos dos cosas vitales, una promesa y una advertencia para nosotros. La promesa es que si tienes fe, obediencia, dones y entendimiento y los usas bien, Dios te dará más. Él construirá más abundantemente sobre lo que ya ha comenzado en cada uno de nosotros. Y una advertencia es que si tienes dones o conocimientos, pero no los usas o los desperdicias, Dios te los quitará. Como en otra parábola que vimos en la que un administrador pierde lo que se le confió por negligencia. Porque es quitado porque nada es de nosotros. Todo lo que tenemos son cosas que Dios nos ha dado para administrar, tanto las cosas tangibles como las intangibles. Que el Señor nos quite lo que tenemos si no lo hemos usado apropiadamente es como cuando alguien es despedido de un cargo por hacer mal su trabajo y tiene que devolver el computador, el celular, las herramientas de trabajo que le dieron en la empresa para desempeñar su trabajo. Los debe devolver porque ni siquiera eran suyos. Nosotros todos hemos tenido el privilegio de ser grandemente enseñados por nuestro Señor Jesús por medio de sus parábolas acerca del reino de Dios. Y solo hay dos maneras de asumir esa enseñanza suya. Mucha atención, iglesia. Dependiendo de la actitud de nuestro corazón, podemos ser ignorantes voluntarios o discípulos que anhelan aprender del Maestro. Cada una de estas opciones tiene diferentes consecuencias y bendiciones. Hablemos primero de los ignorantes voluntarios. Son personas que eligen no entender las enseñanzas. Aunque escuchan y ven, no lo hacen con atención ni disposición para aprender. Cierran sus ojos y endurecen sus corazones contra la verdad. Son ciegos espirituales porque tienen un rechazo voluntario a la luz de Dios. Dios respeta su decisión y les deja en la oscuridad como un juicio justo. Para mencionar a este tipo de personas, Jesús cita Isaías en Mateo 13, vamos a leerlo nuevamente. Y en ello se cumple la profecía de Isaías que dice: al oír oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible y con dificultad oyen con sus oídos,
y sus ojos se han cerrado, no sea que vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Esa actitud no es algo nuevo. En los tiempos de Isaías había personas que resistían a Dios de la misma manera. Son ese tipo de personas que se resisten a ver y a escuchar. Ser ese tipo de personas acarrea diversas consecuencias. No pueden entender ni ser transformadas porque no quieren escuchar, no quieren ver. Esto las deja espiritualmente enfermas, incapaces de ser sanadas por Dios. Y el segundo tipo de persona que podemos ser al escuchar las parábolas, el primero fue ignorantes voluntarios. El segundo es ser discípulos que anhelan aprender del Maestro. Personas que tienen un corazón abierto y un verdadero deseo de aprender, que ven las parábolas de Jesús como una ayuda para entender las verdades de Dios de manera sencilla y práctica. ¿Qué bendiciones hay para este tipo de personas? Que Jesús los llama bienaventurados, porque sus ojos ven y sus oídos oyen. Esto es un regalo especial de Dios. Tienen el privilegio de recibir una revelación más clara que muchos profetas y justos del pasado, quienes solo pudieron vislumbrar estas verdades. Los profetas del Antiguo Testamento deseaban conocer plenamente el Evangelio, pero solo vieron una pequeña parte de la luz que los discípulos de Jesús pudieron ver. Los discípulos tenían un privilegio único: conocer a Cristo personalmente y recibir una revelación más completa de los misterios de Dios. Nosotros vivimos en una época en que el Evangelio ya ha sido plenamente revelado por nuestro Señor Jesucristo, y eso es un privilegio inmenso. No debemos dar por sentado las oportunidades que tenemos para conocer más a Dios. Si elegimos cerrar los ojos y endurecer nuestro corazón, corremos el riesgo de quedar espiritualmente insensibles y alejarnos de Dios. Si buscamos con sinceridad, Dios nos dará más entendimiento, bendiciones y crecimiento espiritual. Él siempre edifica sobre lo que está dispuesto a crecer. Todo lo que Dios nos da, fe, talentos, entendimiento, debe usarse y multiplicarse, o corremos el riesgo de perderlo. Nosotros somos completamente responsables de aprovechar esas enseñanzas y atesorarlas en nuestros corazones, porque además deben hacerse vida en nuestras vidas. Debemos elegir entre ser ignorantes voluntarios o anhelar las enseñanzas de Jesús y practicarlas. Lo más precioso es que si escogemos ser discípulos de Cristo, que anhelan sus enseñanzas, gozamos del privilegio que tienen en el texto sus seguidores. Lo que Jesús a los otros les dice por parábolas, a sus discípulos se los explica explícitamente, y hay quienes han llegado a una conclusión preciosa que nosotros podemos aplicar para nuestras vidas. Dice: los misterios de Dios son cosas que Él ha querido revelarnos para que las conozcamos, pero entenderlas requiere un regalo especial de Dios, la sabiduría que Él da a quienes lo siguen de cerca. Mientras más caminamos con Jesús y pasamos tiempo con Él, podemos entender lo que nos muestra a través de su Espíritu. Para conocer más acerca del reino, es necesario caminar cerca del Rey del reino. Debemos caminar cerca de nuestro Señor, ser cercanos a Él,
con nuestra forma de pensar, de vivir, de actuar, de hablar. Porque mientras más cerca estemos de Jesús, mejor podemos entender sus enseñanzas. Más fácil las vamos a entender. Y para hacer esto es necesario tomar nuestra cruz y seguir a Cristo, escuchar sus palabras y obedecerlas. Ya conocemos el contexto de las parábolas y habiendo visto muchas parábolas acerca del reino de Dios, también podemos asumir la actitud correcta de haberlas aprendido. No es casualidad que el Señor Jesús, justo antes de nosotros culminar todas las semejanzas del reino, nos permita aprender los dos tipos de personas que podemos ser después de escucharlas. Cada uno es un terreno que ha recibido la mejor semilla. Quiero que esta noche te vayas pensando en qué actitud tienes al escuchar las parábolas y en qué tipo de terreno eres. El próximo viernes seguiremos profundizando este texto. Vamos a estar sobre nuestros pies. Vamos a orar. Vamos a cerrar nuestros ojos. Esto es muy profundo. Dios eterno, nos desafías a cosas mayores, dar fruto, conocerte a ti, conocer tu reino y atesorar y practicar tus enseñanzas. Tú has sembrado en cada uno de nosotros la semilla del reino. Queremos ser un buen terreno en la que esa semilla de fruto abundante, que cada palabra que recibimos nos pueda transformar en nuestra manera de vivir, de pensar y de servirte. Renunciamos a un corazón endurecido que rechaza tu palabra, que se niega a obedecerte. Deseamos un corazón cercano a ti. Queremos ser un testimonio para cada una de las personas que están cerca de nosotros. Que seamos personas que renovemos nuestra mente con tu palabra, no solo oidores, sino hacedores de ella. Que vivamos con propósito y dirección y que acomodemos lo espiritual a lo espiritual. Renunciamos a llenarnos de conocimiento sin poner en práctica tu palabra, que es la que transforma nuestras vidas y corazones. Queremos usar todo lo que nos has entregado. Queremos ser discípulos que anhelan aprender del Maestro. Te queremos tener ojos para ver y oídos para oír. Gracias por haber sembrado la mejor semilla en nosotros, esa semilla del reino. Queremos corresponderte, siendo los mejores terrenos, que podamos echar raíces, crecer y dar fruto. Oro por cada uno de ustedes para que cada uno cumpla el propósito para el cual fue creado y que tengan una vida llena de fruto para el Señor. Los bendigo en el nombre de Jesús. Amén.